tardes. ¿Cómo están todos, todas nuestros radioescuchas? Hoy empezamos otro programa desde la psique. Hoy vamos a estar hablando de la salud mental y que obviamente pues será como algunos otros temas, será temas no acabados, que conste. Queremos advertirle a nuestros radioescuchas, quienes nos siguen y nos hacen el favor de estarnos escuchando y también de estarnos viendo en redes sociales, que serán no temas concluidos en su particularidad, porque son temas extensos y habremos de estar haciendo estos análisis, habremos de estar haciendo estas colaboraciones y viendo opiniones, expertos, expertas en el tema. Entonces ustedes van a ver que serán temas no acabados, pero que serán temas que sí propician obviamente el análisis, si propician el momento de reflexión, serán temas que habrán cometido su misión. Y hoy nos acompaña no solamente una querida amiga, exalumna, sino también una gran profesionista, la maestra Angélica Martínez, que nos acompaña. Ella es maestrante en psicoanálisis. Ella trae estudios muy interesantes de biodescodificación, que vamos a hablar hoy sobre la salud mental. Nuestro programa va a estar en dos partes. Una, vamos a estar hablando precisamente de la salud mental, de esta particularidad del concepto de salud mental y a qué nos referimos con ella, qué tiene que haber alrededor de la salud mental y las alternativas. Nosotros queremos ofrecerles un abanico grande, un abanico que nos permita tomar de esto que estamos reflexionando, analizando, tomar lo mejor de ello y poderle dar a nuestros radioescuchas y a las personas que nos están siguiendo, poderles dar una alternativa para tomar psicoterapia, para tomar una herramienta que a lo mejor de momento siempre pensamos que siempre tendría que ser en consultorio. No, vamos a ver cómo, vamos a quitar mitos, vamos a ver cómo es que la salud mental tiene una multiplicidad de herramientas para que podamos estar cada vez más sanos, cada vez más equilibradas emocionalmente, y vamos a ofrecerles precisamente ese gran abanico. No hay una sola teoría, no hay una sola herramienta, y eso será importante que nuestros radioescuchas, la gente que nos está sintonizando, sepan, porque a veces nos casamos con una sola idea. Y bueno, pues aquí quitaremos algunos mitos, algunos otros los habremos de explorar para que tengamos muchas más herramientas, para que tengamos muchas más formas de ver un solo fenómeno, pero desde diferentes posturas, no solamente teóricas, sino también diferentes posturas de reflexión. Y bueno, yo quiero que ya empecemos a platicar, Angie, que empecemos a platicar esto primero de la salud mental. No, es muy importante que hablemos de salud mental. Hoy por hoy se viene un boom a través de la medicina de hablar sobre la salud mental y sobre el cuidado de la salud mental. Yo creo que en este momento particular, que ningún otro se daba, porque hay muchos mitos alrededor de la salud mental. En este momento histórico particular del mundo, hoy sí hablamos de salud mental, hoy sí hablamos de tratamientos, hoy sí hablamos de estas alternativas para trabajarlo, pero hoy también tenemos que empezar a desmitificar el concepto de salud mental, a hablar sobre desde dónde es la salud mental, y hablar y también reflexionar si el concepto como tal viene desde el privilegio del alcance monetario, que tanto estamos también nosotros encasillando a las personas a debes de tener todo esto para que seas feliz, para que te seas equilibrado, para que tengas salud mental, y dejamos como de lado muchas cuestiones que no podemos controlar, pero que están ahí y que nos causan averías, que nos causan trastornos, que nos causan algo en nuestras emociones y en nuestra psique. Entonces quiero comenzar para nuestros radioescuchas dándoles la definición. Esta sí la quiero leer porque la traemos acá muy coquita, porque no crean que no hacemos la tarea, sí hacemos la tarea.
Dice, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse a su entorno. La salud mental entonces tiene un valor intrínseco y fundamental y forma parte de nuestro bienestar general. Y entonces, pues es bastante auspicioso el concepto, ¿no? Así es, Diana. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Para mí es obviamente un tema que me apasiona, la salud mental, y poderla mirar desde muchos lugares, como lo dices. No necesariamente encasillarla como empezó la psicología o como empezó la psiquiatría en sus inicios, sino ahora este abanico de posibilidades que existe para que las personas podamos tener ese acercamiento con profesionales de la salud mental y poder estar mucho mejor en esta época tan rápida, tan capitalista, que nos exige estar en movimiento, muchas veces en tensión, pero que sin duda hoy, como bien lo mencionas, es un requisito indispensable, debería de ser, que cuidáramos de nuestra salud mental. Y pues sí, el abanico es amplio, a veces, sin duda alguna, llegar o tener acceso a la salud mental podría parecer caro o podría parecer difícil. Pero bueno, hay instituciones que lo hacen de manera gratuita y nosotros buscamos que las personas se acerquen en mirar esas posibilidades económicas que podrían o no tener, claro, para dar un servicio a quien así lo elija, que elija estar mejor. Claro, fíjate que dándote un dato duro, pues hay, dice el gobierno de México a través del IMSS que 3 de cada 10 personas sufren trastornos mentales. Y trastornos mentales tomando en cuenta y desmitificando que el trastorno mental ya es la esquizofrenia, sino que viene una variable de trastornos psicoemocionales que están ahí. Si bien los más preponderantes son los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión, hay otros que siguen siendo y que vienen en escalada, ¿no? Precisamente porque nuestra sociedad cada vez es más rápida, cada vez también es más efímera. Hablamos mucho de la fast fashion, de estas cosas que hoy prenden y mañana no, pero también hablamos mucho de este sentimiento de seguridad personal, de equilibrio personal, que también se vuelve efímero, que también se vuelve muy debatible en cuándo podemos estar bien emocionalmente, que esa es la gran pregunta. ¿Cuándo estamos realmente bien emocionalmente? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Qué necesitamos como para que todos nos consideremos equilibrados emocionalmente? Entonces, en algún momento de la vida, dice la Organización Mundial de la Salud, en algún momento de la vida todos tuvimos un trastorno psicoemocional. En algún momento todos padecimos ya sea estrés, que no lo pudimos trabajar, un estrés que nos causó, por otro lado, otra cadena de enfermedades como gastritis, colitis, migrañas, que estos trastornos nos están causando y siendo un gran batido ahí de cosas concomitantes, de enfermedades concomitantes, y entonces parece ser que pues igual y nos preguntamos, ¿nunca vamos a estar bien? O sea, nunca vamos a tener ese que dice la OMS acá tan coquito, que dice, bueno, la salud mental tiene que tener todos estos factores, porque no solamente son factores sociales, sino también son factores económicos, también son factores alimentarios. ¿Quién va a estar, pregunto a nuestros radioescuchas, quién va a estar equilibrado emocionalmente si tiene una jornada de 12 horas de trabajo y no ha comido nada? Entonces ahí es donde
precisamente una de las alternativas donde vamos a trabajar en la segunda parte de nuestro trabajo. Vamos a hablar sobre una de las alternativas que trata precisamente estas cuestiones del cuerpo, cómo el cuerpo se enlaza con las emociones y qué alternativa tenemos ahí. Sí, la salud mental es un concepto amplio, pero es un concepto que va a tener concatenadas muchas cosas: lo económico, lo social, lo laboral. Hoy más que nunca, había hace un buen ratito en lo laboral, Angie, había esta fenómeno en Asia del cariochi. Así es. Entonces, ¿cuál era el cariochi? Bueno, pues es tanto el estrés laboral, es tan avasallante que las personas en Asia, Japón, China se subían a la terraza de sus instituciones, de sus edificios, y se lanzaban para abajo, ¿no? Una cuestión de suicidio, un suicidio masivo, precisamente por cuestiones laborales, de tanto estrés y de tanta carga. Entonces, no podemos decir que al final la salud mental tiene un poquitos ingredientes, ¿no? Sino que es una amalgama de cosas que nos hacen o nos deberían hacer sentir mejor, equilibrados, y que a lo mejor, para empezar a quitar mitos con nuestros radioescuchas, a lo mejor nunca vamos a estar al 100%, ¿eh? Seguro. Y creo que eso no es lo malo. Así o sea, es. a veces pensamos que y nos sentimos abatidas por decir, es que pues estoy mal, ando bajoneado, ando esto, ando lo otro, pero pues a lo mejor nunca vamos a estar al 100%, porque eso va a implicar que tengamos pues todas las aristas de la vida equilibradas. Y ese es el gran riesgo, ¿no? Tener todas las aristas de la vida equilibradas. Pues sí, ojalá fuera así, pero eso es muy difícil. Yo, cuando llega alguien al consultorio, lo primero que le digo es, creo que el objetivo es tener las herramientas adecuadas para que cuando venga ese momento otra vez de tensión, sepas hacerle frente y sacarlo lo más rápido posible adelante, tomándonos también el tiempo adecuado para recuperarnos ante una ruptura amorosa, ante un desempleo, ante muchos factores que suceden en la vida cotidiana, la muerte de alguien, pero teniendo las herramientas para ir avanzando y no quedarnos atrás, o que un trastorno sea tan difícil de superar o no podamos superarlo. Entonces, yo les digo, estar al 100, pues eso es complejo y complicado. Claro. No es posible en muchos momentos, pero sí es posible tener las herramientas para hacerle frente a esos momentos, que van a llegar sí o sí. Claro. ¿No? ¿Cuántas personas en este momento, y quizás si nos hacen llegar, quienes están sufriendo por un amor, quienes están sufriendo por una ruptura, quienes están sufriendo por desempleo, quienes están sufriendo porque a lo mejor no tienen la posibilidad económica de pagar ahorita que van a entrar los chicos a la escuela, ¿no? Libros, etcétera. Entonces sí, pues creo que va a ser difícil que siempre estemos bien. Eso es complejo. Y algo muy importante que dices, Angie, es que es precisamente, no es llegar a la meta, sino es tener todas las herramientas para poder alcanzar algo que a lo mejor pudiese también ser socialmente utópico, también podría estar estereotipado. Muchas veces ves el estereotipamiento de la salud mental entre, antes yo les decía la familia Kellogg's, ¿no? La gran foto de la familia Kellogg's, y cómo se ve esta familia Kellogg's, todos felices, ¿no? Todos felices, todos contentos, una super casa padrísima, casa, coche, alberca, allá afuera de tu habitación, el perrito Golden Retriever precioso. Entonces, la camionetaza, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la salud mental es llegar a ese pináculo estereotipado y muchas veces utópico, de tengo esto y a partir de tener esto entonces ya estoy bien, ¿no?
Entonces, hoy por hoy las redes sociales que cada vez van empujando mucho más estos estatus emocionales, porque al final cuando vemos personas que son influencers, llámese quien se llame, para no quemar a nadie, llámese quien se llame, a mí les voy a poner el caso a nuestros radioescuchas de hay una influencer que yo sigo en redes que se llama La Gorda Fashionista. Y entonces ella a veces recibe tanto hate, o sea, tanto odio, tanto estás gorda, te detestamos, porque incluso, ¿por qué te mueres? O sea, ¿por qué eres feliz y si estás gorda, si tú eres esto, si tú eres otro? Es tanto el ataque mediático que ella pues siempre, constantemente rompe en llanto, ¿no? Rompe en llanto y eso pues hace que a sí misma se sienta devastada. Y es algo que le gusta, hacer estos podcasts, hacer sus programas, hacer lo que ella hace, es algo que le gusta, pero por el otro lado también la hiere inconmensurablemente, ¿no? Porque al final parece ser que estamos casados todas con ese utópico de tener todo en su lugar, porque si no tenemos todo en su lugar, entonces no somos felices, ¿no? Y la salud mental va muy concatenada a este concepto de felicidad, a este concepto de bienestar, dicen la OMS, de bienestar. Y entonces luego parece pues casi imposible, ¿no? ¿Cómo pedirle a alguien? Les decía yo, pues que sea feliz, y ahorita están estresadísimos, papás, mamás, están estresadísimas por la entrada a la escuela de los hijos. Y dice, ay, ¿cómo se me ocurrió luego tener tantos, ¿no? Entonces uno se va preguntando, bueno, si les tiro por acá, descobijo este lado, y cuando vemos ya tenemos muchos hoyos abiertos que parecieran avasallantes y que cada vez van minando nuestras relaciones con los otros, las otras, nuestras relaciones con la pareja, con los hijos, con el vecino, y se va haciendo esto un mundo un poquito caótico, ¿no? Donde ya estamos prendidísimos. Hoy por hoy Pachuca tuvo hace unos mesecitos, ha sido muy reciente, el hecho de que el taxista y la persona con la que se estaba peleando pues llegaran a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Tú explícanos un poco desde tu postura como psicóloga, ¿qué está pasando con esta sociedad que cada vez este gran plus que es la salud mental no se está alcanzando, no estamos llegando ahí, ¿no? Yo creo que hay varios factores, Diana. Uno, que estamos viviendo en la inmediatez, ¿no? Todo mundo quiere, o la gran mayoría de las personas quiere todo rápido, en el instante, llegar a tiempo, checar, correr por X razones, ¿no? Entonces, la inmediatez nos está haciendo también parte de una locura, y entrar en esa locura del colectivo que está estresado, que está cansado. Hace ratito estábamos conversando de las implicaciones que tiene trabajar para alguien, tener un jefe, trabajar en una oficina y todo el estrés que eso también conlleva. Tengo que llegar a checar, tengo que etc. Eso por una parte. Por otra parte, creo que también lo que está afectando demasiado es justo que no todavía, y sobre todo en un estado como en el que vivimos, estamos un poco rezagados en buscar ayuda de algún tipo, el que sea, ¿no? Incluso con el solo hecho de ir a hacer yoga. Con eso ya estaríamos un poquito más relajados, y también es salud mental, hacer algún ejercicio. Pero todavía estamos en un estado donde ir al psicólogo es de locos, o pues no hay credibilidad, ¿no? O he escuchado también frases como, ¿por qué le voy a ir a contar a un desconocido es mi vida, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo me va a poder ayudar si está más jodido que yo? Bueno, no sé si podamos decir este tipo de palabras, porque me estoy reservando mucho mi amplio lenguaje florido. Entonces, creo que todos estos ingredientes van sumando cada vez más. Correr para
querer alcanzar el número 1 en estándares de belleza, Claro. en estándares de mi trabajo, ¿no? Y a veces arrasar con las personas. Creo que todos esos factores están influyendo ampliamente en pues que se desate esta violencia, ¿no? En correr y no aceptar mi propio proceso, mi propio paso. Claro. Creo que es parte de todo esto lo que ha afectado, que no hemos trabajado en nuestra salud mental, en todos esos vacíos, en todas esas huellas psíquicas que han dejado desde que éramos pequeños. Y si no las vamos trabajando, pues obviamente entran esta violencia, vicios, carencias, dolores, que los reflejamos contra el otro. Y que nos quedamos en la soledad con ellos, ¿eh? O sea, eso es lo ahogado y eso es lo peligroso, quedarnos con todas estas emociones en la soledad de no digo, no hablo para no verme mal, para que la gente no me vea como desvalido, desvalida, mejor mira, un piquito de cera, ¿no? Y desafortunadamente la inversión que se cree que se hace en la salud mental a través de sus múltiples herramientas, pues es una inversión que si tú la comparas y sopesas con, bueno, voy a invertir en esto, voy a invertir en lo que tendría yo que invertir, que es en mí mismo, en mí misma, más allá de la ropa, más allá de la recreación, más allá de, voy a invertir en mi propia salud mental. Entonces la gente allá dice, híjole, pero ¿qué tal pagan unas uñas? 600 pesos las uñas, ¿no? Entonces, ¿qué tal pagan las uñas? Además, ¿no? Entonces, bueno, se dejan estos espacios precisamente de poder hacer algo por mí mismo, por mí misma, pero mejor me voy a las uñas, mejor me echo, dicen por allá por Ixmiquilpan, una shainada de cabello, me echo, o sea, hago otras cosas para resarcir un momento doloroso, para resarcir que me siento mal, mejor entonces me voy de compras, mejor me voy a echar un café, y eso también está rico, es padre, no decimos que no lo sea, sin embargo hay que ver la necesidad de no estar sufriendo a solas temores, estrés, ansiedad, duelos por ruptura, depresión, y que tengamos que hacer algo, porque al final, digo, bien lo decíamos, necesitamos herramientas. No toda receta es para la misma cosa, no toda receta nos va a dar el plus. Mucha gente no acude a psicólogos, psicólogas, porque dice, yo ya fui con uno y no me solucionó nada. Entonces a veces la gente vamos desmitificando, parece que quiere la receta de qué hago. ¿Y qué creen, radio escuchas? Nosotros no damos receta, perdónennos, no damos la receta que hacer, pero sí construimos contigo, construimos la viabilidad de por dónde puedes llegar con tus propias herramientas, porque a lo mejor las mías son diferentes a las de Angie, las mías son de otro engranaje, pero las de Angie también. Entonces, si nosotras colocáramos como terapeutas esas herramientas en ti, a lo mejor no te quedan, a lo mejor no te van, a lo mejor no sabes por dónde entrarte, y nosotros decimos con esa bandera, ¿no? Sí, mira, tú puedes, tú échale ganas, tú, y a lo mejor esas herramientas no son las propias para ti, porque es más allá de echarle ganas, es más allá de tener optimismo, es más allá, ¿no? Al final del día es más allá, pero quedarte a solas con todo esta tempestad adentro. Me imagino esta caricatura, ¿no? Que tenía su nube y sus truenos aquí arriba, sí, y le llovía, ¿no? Entonces, pues es terrible quedarte a solas con eso. Necesitamos no solamente verbalizar, que es una herramienta de la psicoterapia, sino también hacer algo más allá de eso, hacer algo. Y a veces invertimos, no creemos, pero también déjanos desmitificar a nuestros radioescuchas, la psicología no es fe, no es saber, sí, no es fe, la psicología es ciencia.
todas las aristas teóricas, todas las herramientas que nosotras mismas les iremos dando en estos programas son ciencia. Entonces, al final no es solamente venir a verbalizar y decir, bueno, pues igual y se lo platico a mi amiga y ya me sentí a gusto, ¿no? Pues que crean que no, les desmitificamos esa parte, no es así, no es solamente venir a platicar, a verbalizar lo que me está pasando, sino es tener las herramientas educativas incluso, habrá también que educarnos para decir, esto puede ser una visión de vida diferente a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí mucho hay que desmitificar a las personas para que sepan que la salud mental no es este punto a donde llegar, no es esta cuestión estereotipada de la fotografía de la familia que los de todos estamos contentos, porque sabremos bien que habremos de tener, bien lo dices, momentos cíclicos, ¿no? Que la salud mental no es lineal, que la vida no es lineal, que tendremos un sube y baja, ¿no? Pero que si tenemos fortalecidas las herramientas que ya traemos por crianza, por educación, por construcción, por formación, entonces esas herramientas internas mías me van a permitir pues también doblarme, también moverme, me van a permitir soportar muchas veces todo lo que pasa en nuestra vida. Así es, y en cosas tan sencillas o tan simples. Hoy platicaba con una consultante, fue a terapia de acupuntura, y me decía, es que a veces siento que soy insuficiente o que no tengo un valor, ¿no? Ahí radica la importancia de llevar un proceso donde te reencuentres con ese valor que sí, en efecto, nos enseñaron sobre todo a no tenerlo. Eso. Y pensaba mientras estaba ella compartiéndome esto que sentía, pensaba en, voy a ir al ratito a hacer un programa de radio. Mi voz no es la voz más de una psicóloga súper sexy, ¿no? Al contrario, creo que podría llegar a ser algo como la Nana Fine. Pero ese valor obviamente me lo ha dado un camino, un proceso, que sin duda no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino corto, pero es un camino de constante andar y de constante ir tomando herramientas y sobre todo algo muy importante lo que dices, nosotros no cambiamos vidas, quien en realidad las cambia es quien está frente a nosotros, porque nosotros trabajamos con la intención de cambio del otro. Yo les digo, ¿realmente estás en proceso de hacer cambios importantes en tu vida? Porque si no, pues mira, evítate la pena, evítame el tiempo. Y sí, eso es otro de los de lo que se ha creído, ¿no? Que somos cambiavidas, cuando eso no es así. Como bien lo dices, otorgamos un camino o llevamos una herramienta para que tú la tomes respecto a lo que tú necesites tomar. Y entonces el cambio de la vida, de tu vida, lo harás pues tú misma. Claro. Y es asumir también la responsabilidad, que será un valor poderosísimo. La responsabilidad de nuestros actos, nuestras acciones, nuestra toma de decisiones, no solamente del acto, sino también de la consecuencia. Entonces, eso es asumir una gran parte de esta gran frase que dice, conócete a ti mismo y conocerás el mundo, ¿no? Que es buenísima esa frase. Sin embargo, pues si asumimos la responsabilidad, le pongo un segundo momento a esa frase, si asumimos la responsabilidad de ese conocimiento, de ese conocerme, de ese paso, de ese camino hacia el conocerme a mí misma, entonces también asumo la responsabilidad de todo lo que conlleva, porque al final conlleva muchas cosas. No es fácil conocerse a sí mismo, ¿no? Así es. No es fácil decir, y aparte tampoco lo da cualquier cosa, no lo da la psicometría, ¿no?
porque a veces pensamos que haciéndonos el test. haciéndonos el test de soy inteligente emocionalmente, y entonces pues ¿qué creen? Que luego la psicometría, otra desmitificación, luego la psicometría te va a mostrar un estatus momentáneo. En este momento, si te bloqueaste en alguna cosa y quieres quedar bien, pues vas a contestar con ese plus, ¿no? Yo sí estoy bien. Yo para nada me pongo loca, no soy tóxica. yo siempre estoy en mi zona zen, yo siempre soy coherente, yo siempre, y a veces nos la tragamos, ¿no? A veces sí nos tragamos esa pastillita de yo siempre estoy bien, ¿no? Yo siempre estoy. Entonces, ni la psicometría te va a decir ese conócete a ti mismo, será este caminito que vayamos haciendo y que vayamos viendo, bueno, de esto efectivamente, ¿qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Y para qué fin lo quiero? Porque también de eso nos tenemos que hacer responsables, de la finalidad de para qué recorro un camino, ¿no? De la finalidad de para qué mi toma de decisiones cuando yo estoy accediendo a una herramienta de las psicoterapias, y hablo en plural porque son muchas. ¿Para qué, no? Mucha gente no cree en la herramienta. Bueno, primero no cree, y les digo, la psicología no es fe. Se los desmitificaron, la psicología no es fe, es ciencia, pero mucha gente no cree en nuestras herramientas, precisamente porque está en el entendido de que se lo dice a la persona, no se lo dice al profesionista. Y entonces, claro, habemos en este mundo, así como decimos, hay malos veterinarios, hay buenos veterinarios, hay profesionistas que, yo les cambio esa parte, hay profesionistas que estamos en la constante actualización, que estamos en la constante psicoterapia también para nosotros, nosotras, y que estamos en ese constante crecimiento, ¿no? Creo que no es un constante que no se acaba, ¿no? Así es. Va a ser ese constante que no se acaba, pero también darle a las personas ciertas herramientas. Hoy vamos a hablarles a nuestros radioescuchas sobre una herramienta que va concatenando precisamente esto que decíamos al inicio, de cómo las emociones también traen efectos en el cuerpo, como es la colitis, la gastritis, las migrañas y todo aquello que implica también lo corpóreo, que implica también el cuerpo. Hoy les traemos una de las herramientas que a mí se me hizo súper interesante. Yo estoy haciendo mis investigaciones porque quiero en un futuro meterme y adentrarme en esta herramienta, pero quiero que Angie les diga, y es experta en el tema, sobre esta herramienta que es la biodescodificación, y que déjenme decirles que también, como en todas las herramientas que hay de todas las prácticas, no solamente en psicología, sino también en medicina, también tiene su lado polémico, porque mucha gente, muchos colegas dicen, eso no es ciencia, eso no está bien. Bueno, a lo mejor en este amplio camino que tenemos, tendríamos que irnos deteniendo qué sí nos sirve, exacto, qué no nos sirve, y desde dónde se está postulando, porque también es mucho desde dónde lo estamos viendo, ¿no? Entonces quiero que les platiques a nuestros radioescuchas, y váyanos poniendo aquí. Yo estoy viendo aquí también sus comentarios, ahorita se los vamos a decir. Muchas gracias por acompañarnos, pero quiero que les digas a nuestros radioescuchas, ¿qué es esto de la biodescodificación? Gracias, Diana. Pues sí, primero, como psicólogas, obviamente, nada suple a un proceso de psicoterapia. Yo se los digo a mis alumnas, se los digo a mis consultantes que van para acupuntura o que van para que hagamos una sesión de bio. Nada suple un proceso de psicoterapia. Pero si bien es cierto, existen alternativas o existen modos de complementar la psicoterapia. Y es solo eso, un camino más para lograr que mi consultante esté mejor en el menor tiempo posible, quizá, que puede estar haciendo cambios significativos y decir, ya entendí,
¿De dónde viene mi locura por, no sé, ¿no? Por los hombres casados o por los hombres con ciertos rasgos narcisistas? Ya sé de dónde viene esto. Y eso es lo que busca de alguna manera la biodescodificación. Ha tenido diferentes modos de nutrirse. Primero, quien la hizo en sus inicios, pues es el doctor Hammer, que gracias a que su hijo falleció, es que él comienza a estudiar qué es lo que sucede con nuestro cuerpo ante un evento de este tamaño. Cuando su hijo muere, a él le da cáncer de próstata y a su esposa le da cáncer de útero. Y entonces comienza a hacer las investigaciones de esto no es causal, ¿no? Algo está sucediendo o algo sucedió con el evento de mi hijo que dejó este efecto en nosotros. Y es así, con sus estudios del doctor Hammer, a lo que se le conoce la nueva medicina germánica, que comienza a ver el cuerpo, comienza a ver la mente, comienza a ver las emociones, qué sucedió en mí. Y entonces él dice que hay un shock biológico, que el doctor Hammer hace 5 leyes, y él sí las nombra leyes porque tienen sustento científico, que bueno, sería muy amplio explicarlo aquí, pero una de sus leyes, la primera ley, es que dice que todo parte de un shock biológico. ¿Qué es un shock biológico para nosotros los psicólogos? De un trauma, de un evento que se vivió en silencio, de forma dramática y que impactó en nosotros. Entonces dice el doctor Hammer, llega un shock biológico o un trauma, como lo queramos llamar, él le llama un síndrome de Dirk Hammer en honor a su hijo que era Dirk, y dice, ese shock impacta en una parte de nuestro cerebro. Cuando llega ese trauma, impacta en una parte de nuestro cerebro y depende de la parte de nuestro cerebro que impacte, genera una enfermedad o un padecimiento en algún órgano. Y bueno, de ahí se derivan sus otras leyes. La siguiente ley habla que la enfermedad se divide en 2 fases, que también es un poco complejo hablar de estas 5 leyes y de estas fases, porque entraríamos como más a términos médicos. Pero básicamente dice, hay una fase en que está activo y hay una fase de reparación o de recuperación. Y en esa fase de reparación es lo que nosotros llamamos enfermedad. En realidad el padecimiento está al servicio, es solamente una respuesta biológica a un shock biológico. Claro. Y de ahí empieza a surgir la biodescodificación, solo que el doctor, como buen médico, se quedó en la biología, nada más. Después se va nutriendo la biodescodificación con varios psicoanalistas. La bio empieza a mirar qué hay más allá de la biología. Y entonces es que comenzamos a estudiar o a tomar a psicoanalistas como Freud, como a Lacan, como, bueno, Hans Sussenberger no fue propiamente psicoanalista, pero sus aportes son desde el psicoanálisis, como Didier Dumas y entre otros psicoanalistas. Empezamos a mirarlos y estudiarlos. Por ejemplo, de Lacan tomamos lo que él habla del inconsciente, que es real, imaginario o simbólico, que en sus primeros seminarios él le da más importancia a lo simbólico. Después no sé por qué razón se retractó, obviamente estamos hablando de un grande, pero yo sí me atrevo a decir, híjole, se hubiera quedado en darle el peso más grande al simbolismo. En mi práctica he visto que el simbolismo es mucho más grande que lo real, mucho más grande. Le puedo dar un simbolismo de un hijo a un animal, que hablabas en tu programa pasado, de cómo hemos humanizado a los animales,
Puedo darle esa humanidad de hijo a un animal, claro, o a una planta, o a un proyecto, o a mi madre o a mi abuela. Puedo darle el lugar de hijo, simbólico. Y entonces algunos padecimientos vienen de mirar a hijos. Y el consultante dice, pero Angélica, yo no tengo hijos. No reales. No reales. Quizás sí simbólicos. Por eso es que la bio empieza a tomar mucho del psicoanálisis, muchísimo. Y bueno, así vamos tomando y se va integrando también el transgeneracional. Este hombre psicoanalista Didier Dumas fue un hombre que estuvo a cargo de un hospital psiquiátrico infantil, y entonces él comienza a mirar todo lo que ocurre en los pacientes psicóticos, en los pacientes con otros trastornos, y dice, esto no viene de la nada. Y así es que vuelve a retomar fragmentos de Freud, donde Freud empezó a estudiar también un poco del transgeneracional, pero lo dejó un tanto para seguir con sus estudios de neurosis y otros estudios. Entonces él dice, hay algo más aquí, hay una información más grande y tengo que mirar a mis pacientes desde esa información. A mí ese libro me encantó porque narra varias historias de niños psicotizados, cómo impacta el transgeneracional, la historia de las abuelas, la historia de los abuelos. Habla de un niño que en sus estados psicóticos se trataba de ahorcar. Estudiando el transgeneracional se da cuenta que sus bisabuelos se ahorcaron en la Primera Guerra Mundial. Y no solo eso, que se crea un incesto simbólico entre las abuelas, que sacan adelante a los hijos. Y entonces la información es, los hombres no valen. Exacto. Y va bajando esa información a las generaciones que vienen adelante de nosotros. Desde ahí se comienza a nutrir todavía más esta información. Luego llega otro psicólogo clínico, que es Marc Frechet. Él nos habla del proyecto y sentido. También lo estudia desde su vivencia. Él estuvo en la cárcel cuando nació, bueno, en la pancita de su madre, cuando nace hasta los 18 meses de vida. Después, su caso es muy interesante porque cuando es adulto comienza a ver que no puede a veces estar con una sola mujer y necesita como de proteger o sentirse protegido de una mujer. Y va de mujer en mujer y él dice, ¿qué está pasando? Buscando, ¿no? esa protección, ese apapacho, ¿no? Así es. Y él dice, ¿de dónde viene esto? Porque él tiene una esposa y la ama profundamente, pero hay algo más en su información. Entonces, estudiando su propia vida, él dice, los padres generan un proyecto en nosotros. Su madre se embarazó de él en la Segunda Guerra Mundial para que no la metieran a prisión. La iban a meter a prisión y para que no sucediera o el juez se conmoviera de su situación, pero pues aún así se fue a prisión. La madre obviamente lo rechazaba porque no era algo que ella quería como un proyecto. Y al final pues no dio en el fin, no dio en el objetivo. Así es. Y aparte tengo esta carga. Sí, claro. ¿No? Ahí nace en la cárcel y como fue rechazado por su madre, pues obviamente muchas prisioneras lo cuidaron. Y estuvo de celda en celda al cuidado de varias mujeres. De ahí él hace lo que hoy llamamos proyecto y sentido. Nuestros padres generan un proyecto, generan un sentido en nosotros. Si me voy a embarazar para que el hombre no me deje, si me voy a embarazar para que mi hijo me cambie los pañales, si me voy a embarazar para que le done un órgano a la hija que está enferma, todo eso va teniendo un sentido.
Y entonces la biodescodificación hoy se nutre no solo de la biología, sino también del transgeneracional. Y cada órgano que está enfermo, por así decirlo, o que está en desequilibrio, nos cuenta una historia. Nos cuenta historias, por ejemplo, la diabetes de infidelidades, de hijos de infidelidades, de falta de dulzura, de quién se quedó con esa dulzura que hoy no tengo. Y hay que ir a buscar esas historias, donde si bien la biodescodificación no es la verdad absoluta tampoco, como ninguna teoría, pero si bien he encontrado desde mi experiencia propia y en la experiencia clínica, he encontrado respuestas muy grandes a grandes padecimientos. Claro, y cómo le da peso al contexto, porque al final pareciera ser que en la psicoterapia tradicional eres tú en este momento y nada más. No, el contexto pesa. Así como también pesa precisamente para esto que decíamos de la salud mental como concepto social, bueno, también pesa el contexto. No será el mismo contexto en el que te desarrollas tú, en el que me desarrollo yo, en el que tenemos las herramientas para salir adelante, pero tampoco será ese mismo contexto histórico, cultural, tradicional de nuestras familias, ¿no? A veces decimos, en las familias hubo un matriarcado, ¿no? Dice, y te das cuenta que no hubo tal matriarcado, que más bien fueron mujeres solas teniendo que enfrentar ciertas situaciones. Y entonces te das cuenta como ese contexto que vivimos generacionalmente todas, y yo lo hago mucho en psicoterapia también, aunque no lo trate con la herramienta de biodescodificación, sí nos damos cuenta cómo venimos generacionalmente trayendo cosas, trayendo esos lentes para mí, como esos lentes con el que veo la vida, ¿no? Si a la mamá le fue mal y la abandonaron, va a estar empezando a crear desde el abandono, que eso es lo que yo veo, a crear desde el abandono y desde mi hija, ve, los hombres son malos, o sea, tú fíjate, y a meter estas expectativas en hijos e hijas desde su experiencia, desde su contexto, ¿no? Y entonces la dificultad que hay para las personas es poder romper, no solamente desde lo biológico, sino también de lo social, desde lo tradicional, romper estos esquemas, ¿no? Que eso es lo más valioso del mundo, romper estos esquemas, y entonces damos en el de conócete a ti mismo, ¿no? Conoce cuál fue tu situación, porque no es, qué bonito me veo, desmitificamos cosas, no es qué bonito soy, qué lindo soy, como Paco Stanley. No, sino es conocer todo mi contexto, y el contexto es amplio. El contexto no es hoy, aquí, ahora solamente, el contexto es amplio, es desde dónde me han creado, desde qué huellas y heridas tengo anteriores y que generacionalmente vienen dando este paso. Eso en mi práctica psicológica, eso sí lo vemos con nuestras usuarias, con nuestros consultantes, sí lo vemos porque eso es importantísimo, ¿no? Entonces poderlo vincular con la enfermedad biológica como tal, también es un paso, y volvemos e insistimos, a lo mejor no es toda la verdad, ¿no? Para los detractores que siempre están, siempre va a haber detractores, en la vida va a haber detractores, sin embargo, como herramienta, como algo que le demos a las personas, no solamente a nuestros radioescuchas, sino también a nuestros consultantes, es que el contexto es pesado. Claro. El contexto nos va a dar ciertas huellas, cierta guía de vente por acá. Yo, un caso que les he platicado a mis alumnas, es precisamente de una persona, mujer, que no podía tener relaciones sexuales con su pareja, y entonces explorando este contexto, explorando, bueno, pues nos damos cuenta que ella no tenía consciente que a los 8 meses de vida es abusada sexualmente, ¿no? Entonces hay que traer a la mamá, hay que traer al papá, hay que traer a la familia para que nos cuente ese momento que para una pequeñita de 8 meses no lo tiene consciente, no sabe el mundo, no tiene contexto,
no tiene ese contexto, pero el adulto sí. Así y entonces esta pequeñita pasa por, pues obviamente, una serie de reconstrucciones, sobrevive al abuso y pasa sobre una serie de reconstrucciones anatómicas. Obviamente es no solamente violento, sino es súper invasivo. Y entonces en su adultez se casa, todo bien, todo padre, pareciera ser que la vida es hermosa, pero en el momento de tener y sostener relaciones sexuales con su pareja, pues se da cuenta que viene a ella un miedo terrible que hace que su cuerpo se crispe, su cuerpo entre en shock, y obviamente no solamente pues no sienta placer, sino no haya penetración, ella lo sienta hiperviolento. Y entonces, trabajando con ella, pues nos damos cuenta, ¿no?, que había que aterrizar ese atrás, hasta dónde llega el punto donde hay este shock, shock emocional, ¿no? Y cómo el cuerpo responde, aunque no tiene contexto, cómo el cuerpo responde ante un hecho que puede ser una caricia, puede ser un aroma, puede ser a lo mejor una cosa muy mínima, pero el cuerpo de ella responde de manera violenta y le impide, ¿no? Hasta que se trabaja en psicoterapia, hasta que se trabaja con muchas herramientas, y obviamente se los comparto porque fue para esta persona no solamente un caso de éxito para ella. Nosotros nunca nos ponemos los laureles. Uh-huh. Es un caso de éxito para ella porque logra tener una vida más equilibrada desde su sexualidad, entender qué era lo que le pasaba, porque era conocerse a sí misma, ¿no? Entonces, entender el contexto es el pilar de las cosas, pero no solamente el contexto de ahorita, sino el contexto que ustedes le llaman transgeneracional, desde saber desde dónde venimos recogiendo este diario que se ha quedado, al igual que la diabetes, al igual que la colitis, al igual que muchas enfermedades, se quedan en el ADN. Y eso es una verdad, ¿eh? Sí, o sea, eso sí. es una verdad que no podemos refutar. Se queda en el ADN y nosotros somos propensos. Hay una latencia de que tengamos, si nuestra abuelo fue diabético, que nosotros tengamos. Hay esta predisposición médica, ¿no? Y también hablar sobre esta predisposición, de esta historia que se fugó acá, que se hizo acá, que hubo shock en este lado, pero que social y emocional y biológicamente sigue arrastrándose por todas las generaciones siguientes hasta llegar a ti, pues es sumamente interesante, ¿no? Y es darle como otro vistazo a la psicoterapia, darle otro contexto que a lo mejor en ese momento nuestros radioescuchas no lo sabían. Bueno, pues pesa, y a partir de ahí esta herramienta empieza por lo menos a hacer que nosotros los terapeutas, los terapeutas nos preguntemos, a ver, ¿cómo estuvo eso, no? A ver, qué interesante, ¿no? Yo por mi parte me promuevo en este descubrimiento de, ay, chihuahuas, yo ya lo venía trabajando en mi psicoterapia, en mis herramientas, pero ahora me doy cuenta que se está volviendo cada vez más real, más de, a ver, hay investigaciones desde las neurociencias que nos están diciendo que sí, que algo pasa, y es como ir retomando, sí, un poco el cuerpo, que era lo que hablábamos en una plática, ir retomando el cuerpo y no solamente la verbalización de esto me está pasando, sino también ver qué onda con tu historia, en qué momento, y a lo mejor ni siquiera fue el tuyo, a lo mejor fuiste el resultado de, ¿no? Así es. A ti no te pasó nada, pero te sientes triste. A ti no te pasó nada, pero te sientes que no encajas en ningún lado. Entonces, para quienes de nuestros radioescuchas que se sienten que no encajan, que se sienten que algo les está pasando, hay herramientas. Queremos decirles que hay herramientas en las psicoterapias, y hablo de porque son muchas herramientas que les vamos a estar trayendo aquí, con expertas también en el tema, que nos pueden dar ese pistazo, Claro. Que nos pueden decir, vete por acá, ¿no? Claro. Más allá también de, hay por supuesto grandes estrategias como la yoga, como salte a correr, sobrealiméntate bien, pero volvemos al caso de la estereotipación, ¿no?
Pues cómo me voy a alimentar bien si tengo 3 niños, 4 niños, si vivo madre sola, si tengo esta situación y este contexto que no me facilita, pues más en desgracia me siento, ¿no? Porque no alcanzo este modelo, ¿no? Pero esta herramienta sí nos da estas pistitas cada vez más certeras. Así es, porque la biodescodificación, la de hoy, no la del doctor Hammer, que solo se quedó en la bio, la de hoy integra un montón de factores en nosotros. Lo que hablabas de la epigenética, justo, tiene esa información. Tomamos también, la biodescodificación de hoy también toma un hombre que se llama Bruce Lipton, que hace estas investigaciones. Él estuvo en la Universidad de Stanford haciendo estas investigaciones entre 1987 y 1992, que dice que nuestra genética o nuestro ADN cambia de acuerdo a nuestro comportamiento y a nuestro entorno. Entonces está en constante movimiento nuestras células, están aprendiendo y desaprendiendo. Es tan interesante como como la ciencia ya está tan involucrada, o nosotros estamos tomando también tanto de la ciencia, de las neurociencias, para unirlo a esta terapia y que se haga obviamente mucho más complementaria, que no sustituye nada, pero que se haga más complementaria. Hay, como decías al principio, hay a quien le queda el psicoanálisis, hay a quien no, hay a quien prefiere lo cognitivo-conductual, hay quien no. Tengo una consultante que un día fue a una constelación, porque también hago constelaciones, y me dice: Angélica, dejo la terapia y ¿sabes qué? Me comprometo a venir a todas las constelaciones que hagas, porque esto es a mí lo que me cambió y lo que me hizo hacer cambios importantes. Bueno, pues vente a todas las constelaciones. Si eso está solucionando, vente. Claro, si eso está fortaleciendo, pues bueno, lo decimos, son herramientas. A lo mejor no es la verdad absoluta. No. Creo que me atrevería a decir que nadie la tiene en cuanto a práctica terapéutica. Nadie la tiene porque son diferentes aristas. Habrá quienes efectivamente les quede una cosa, habrá quienes no. Precisamente por eso vamos cerrando nuestro programa, pero yo quiero que cerremos, Angie, dándoles a nuestra radioaudiencia algo bien concreto. ¿Qué hacer cuando te estás sintiendo mal? ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar? Porque aquí estaremos y está allá afuera también un mundo de colegas que están como ávidos de aquí estamos para facilitar. No somos, ya les quitamos ese mito, no somos quienes les va a resolver, somos facilitadores. A mí me gusta mucho hablar desde la facilitación. Te facilitamos cosas, te facilitamos la reflexión, te facilitamos herramientas, y como facilitadores estaremos aquí cuando tú te sientas mal. Y quiero que cierres, Angie, ¿en qué momento tienen que venir? ¿Cuándo tienen que venir? ¿Cuándo que se sientan mal? ¿Cuándo será el momento perfecto? Yo creo que todos los momentos son perfectos. No necesito sentirme mal para acudir a terapia. Siempre es el mejor momento. Porque tenga que tomar una decisión tan simple como si me voy a vivir a Manzanillo o me quedo en Pachuca, hasta problemas graves como hoy tengo en terapia a una chica que hace muy poco fue abusada sexualmente por su padre y obviamente está pasándola muy mal con todos estos procesos que vienen después de un evento así, de un bioshock o de un trauma así. Y pues también es un buen momento. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando creo que tengo en mis manos poder hacer mejor mi vida, o poder cambiar algo para hacerla mejor, para poder vivir plenamente, no feliz, plenamente, donde entiendo que va a haber procesos de altas y de bajas. Ese es el momento adecuado para acudir con algún profesional de la salud
que me lleve por caminos que yo elige, que también me gusten. Si voy con el cognitivo y eso no me gusta, elijo otro. Y así hasta lo que a mí me haga resolver o me lleve a mirarme a mí misma y a conocerme, a saber de qué estoy hecha, con todo lo lindo y con lo no tan lindo de todo lo que estoy hecha, y poder integrarlo. Claro. Creo que todo momento es el mejor momento. Porque será el mejor momento para amarse. Así es. Porque ese camino te transforma y ese camino te hace amarte a ti mismo y a ti misma. Muchísimas gracias todos, todas. Les agradecemos infinitamente sus comentarios. Aquí tenemos varios. Vamos a cerrar un poquitito, si Josué nos lo permite. Vamos a decir unos. Tiene la razón, no podemos cambiar otras vidas. Dice David Zamora, muchísimas gracias. Lleva más de 20 años buscando y teniendo terapia. Es importante contactar con el terapeuta. Dice, yo pasé por varios terapeutas de Sana Sierra hasta que conecté con el actual y busqué ayuda en muchos lados. Y hasta que uno conecta, la psicoterapia es conexión. La psicoterapia también es química, porque al final esa química te va a llamar y esa química te va a impulsar y te va a llevar por lo menos sí un poquito de la mano a otro lado, a otro estatus. Muchos saludos para nuestra invitada. Gracias. Yo les voy a traer invitadasas. Dice Adel, dar lugar a nuestros ancestros con respeto, considero tomar de ellos aquello que nos pertenece sin negar nada de ellos, según las constelaciones familiares, también es gestionar los traumas heredados. Pues muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos este espacio, les agradecemos que nos dejen entrar en sus reflexiones, que nos den este gran espacio para que podamos hacer un poquito de cambios, un poquito de reflexión. Si logramos que una sola persona lo haga, creo que ya estaremos haciendo este gran trabajo. Les agradecemos muchísimo y bueno, les comento que la psicóloga Angie será también co-conductora de este programa. ¡Bravo! Estaremos las dos como grandes aliadas, entrevistando, haciendo estas reflexiones, trayendo a muchos más invitados, invitadas. Se vienen muchos programas muy buenos. Vamos a hablar también sobre diversidad sexual y el impacto en las infancias. Vamos a hablar de muchas otras cosas que son de importancia y que, les volvemos a decir, no son temas acabados, son temas que empezamos a desmoronar. Muchísimas gracias. Platiquen qué tema quieren. Platíquenos qué tema quieren que estemos abordando y les traemos aquí a los mejores profesionistas, los más expertos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos.